Hola, te habla Diego Villanueva de Chessing Colors, bienvenido una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el peón dama, el sistema del ataque de torre. Y vamos a ver una interesante posición de un juego bastante agresivo que hoy les voy a proponer por si la juegan esta apertura. Cómo jugar agresivamente y el ataque de peones hacia los flancos, ¿verdad? Ahora, la partida continúa así. D4, caballo F6. Caballo F3, E6. En mi caso juego bastante esta línea porque a mí me gusta jugar la apertura Nimzo India. Y creo que si tú juegas peón dama, si tú juegas contra el peón dama Nimzo India o India de dama, este video te va a servir mucho. Y si no, también vas a emprender un nuevo plan con negras que te va a ayudar bastante. Si es que se da una posición similar en tu partida. Y alfil G5, este es el ataque de dama. También es muy parecido respecto al... Se puede transponer en una variante Trompowsky. Y el alfil G5 tratando de fastidiar al caballo y clavándolo, ¿verdad? Con idea de en un momento hacer E4 y ocupar el centro. Ahora, las negras tienen varias posibilidades acá, pero la que te traigo en este momento es C5, con idea de romper en el centro. Y es una variante bastante interesante. E3, y ahora las negras deciden hacer dama B6, que es una variante bastante picante, porque el blanco tiene varias opciones. Bueno, tiene dos opciones más que nada. En vista que el alfil ha salido a G5, han dejado débil el punto en B2 y las negras no demoran en atacar el punto B2. En ese momento las blancas tienen la opción de jugar caballo BD2, con idea de que si dama por B2, la torre en B1 torre en B1 es una amenaza latente y las negras, a pesar de que podrían tomar en A2 en algún momento, las blancas tienen cierta iniciativa por el flanco de dama y un desarrollo bastante fácil. Luego sacarían el alfil y pues en ese momento podrían sacar el alfil o capturar el alfil por caballo quebrando la estructura del Roque. Tiene muchas ideas y un juego bastante flexible como para desarrollarse rápidamente y atacar. Es un sacrificio que es bastante común es bastante jugable para las blancas. Y si no, también la otra opción, la más tranquila, es dama C1, que defiende el punto en B2 y luego posteriormente las blancas podrían jugar C3, caballo BD2, alfil D3 y consolidar su posición. Es una jugada más posicional y es la que jugaron las blancas en este momento. Caballo C6 y C3. En ese momento, las blancas, el plan de las blancas es claro, nada más no quieren ocupar el centro directamente, sino sacar sus piezas y posteriormente atacar por ahí. Alfil E7, caballo BD2, alfil D5, jugada importante siempre en estos esquemas para evitar que las blancas hagan C4 o E4 o evitar que las blancas puedan saltar con el caballo de D2 a C4 y molestando a la dama en B6. Alfil D3, peón por peón por y alfil D7. Un poco el problema con esta estructura es que el alfil en D7 no encuentra buenas casillas, pero como vamos a ver a continuación, el negro ideó un plan para que posteriormente al final el negro con un golpe en E5 pueda liberar el alfil de D7. Ahora, un detalle importante en este tipo de posiciones es que el alfil en G5 es un alfil importante que no solo evita que el caballo de F6 se mueva, sino que también en un momento en una retirada de alfil H4, alfil G3, puede fastidiar esta gran diagonal de B8, G3. Por eso es importante tratar de cambiar el alfil de E7 con el alfil de G5. Las blancas juegan en roque corto y acá las negras hacen torre C8 para para controlar la columna C. A pesar de que es importante enrocarnos, tratar de encontrar el enroque rápidamente en el desarrollo, en ese tipo de posiciones no es tan urgente porque las negras tienen suficientes defensas como para evitar que haya un ataque y no existe una ruptura de peones latente en este momento. Así que las negras pueden darse el lujo de retrasar su desarrollo y tratar de buscar algo por el flanco de dama. Sin embargo, vamos a ver que las acciones posteriormente se dieron en el flanco de rey. H6, perdón, dama B1 primero. Las blancas ahora ya están amenazando el punto en H7, es por eso que las negras juegan H6. Alfil H4, y acá viene un momento importante en la partida y es lo que les puedo recomendar. Acá las negras tienen dos opciones. Una es G5 para buscar atacar en el flanco de rey, en el flanco de rey, alfil G3, y ahora viene la maniobra caballo H5. Ahora las negras hacen alfil H5, caballo por alfil, caballo por caballo y caballo F4. Y el plan va a ser
tratar de venir con todo el ataque de peones H4, G5, como toda la marea de peones hacia el flanco de rey y luego buscar pasar las piezas al ataque, ¿verdad? Con jugadas del tipo alfil E6, rey E7, torre C, G8 y atacar con todo. Podría venir alfil C2 para evitar que cambiar este importante alfil por el caballo y era dama C7, tratando de presionar al caballo de E5. Caballo por alfil, rey por, torre E1, alfil D6, caballo F3 y ahora sí, la idea que les decía, poner las torres tanto en G como en H para atacar con todo al flanco de rey. Es una idea que está muy latente y se las recomiendo a ustedes. Ahora, bien, el ataque al flanco de rey por parte de las negras es un ataque bastante realista, así que si ustedes tienen un tipo de posiciones así y quieren jugar agresivamente, se las recomiendo. La otra opción es caballo H5 primero, que fue lo que el negro jugó en este momento. ¿Con qué idea? De cambiar los alfiles. Y es el alfil importante en H4. Y si las blancas no quieren cambiar su alfil en H4 y juegan alfil G3, que es lo que pasó en la apertura, en la partida, entonces las negras responden con caballo por alfil, peón por, y las negras tienen pareja de alfiles, por lo que les conviene tratar de abrir un poco la posición, siempre y cuando consoliden la posición de su rey negro. Acá en este momento las negras deciden hacer H5 con idea de atacar con todo en el flanco de rey, ¿verdad? Torre E1, presionando al rey que está, el rey está en el centro, pero no importa porque no hay una amenaza todavía, una amenaza real. G5, siguiendo con el plan de atacar con todo en el flanco de rey. Caballo F1 y ya vemos que las piezas blancas están yendo para atrás. El negro con ese tipo de jugadas ha ganado bastante iniciativa. Ahora lo que falta es tratar de pasar sus piezas que están en el flanco de dama al flanco de rey y atacar. Eso es algo bastante importante. Si quieres atacar, no solo vas a poder hacerlo con dos peones y una torre, sino tienes que activar tus piezas un poco más, y es lo que va a hacer el negro. G4, caballo E5. Ahora, caballo por caballo, un caballo que está retirado en el flanco de dama lo cambia por un caballo defensor en F3, torre por y alfil D6. Poco a poco las piezas del negro se van incorporando al ataque. Torre E2 y dama D8. Importante jugada para hacer H4 y buscar meternos en el flanco de rey. Caballo 3 y acá rey F8 porque la amenaza caballo F5 es una amenaza latente. Por eso no podemos hacer H4 tampoco. Dama C1 y acá las negras hacen H4. Caballo F1, dama F6, ya la dama está participando en el ataque. Dama E3. Y ahora es importante ponernos a pensar en la evaluación de la posición. ¿Quién está mejor y cuál es el plan que deberíamos trazarnos aquí? Si nos damos cuenta, las blancas no amenazan nada en este momento, si nosotros la perspectiva de negras. Voy a poner el tablero a la inversa para que sea más fácil de ver. Muy bien, en esta posición las blancas no tienen ninguna amenaza. Lo único que están haciendo es jugando la espera, tratando de defenderse, mientras nosotros tenemos una gran iniciativa. Nuestro rey puede ser que no se haya enrocado, pero es lo de menos, porque en este momento nosotros estamos atacando con la torre, los peones, la dama en F6, el alfil en D6. ¿Y qué piezas más podríamos añadir al ataque? Si bien es cierto, podríamos jugar bajo el factor peón por peón, torre H6 y dama H8 y tratar de doblar las piezas por ahí. También podríamos buscar hacer la jugada torre rey E7 con idea de pasar la torre de C8 a G8 o doblarla en la columna H. También es una idea bastante importante. Entonces, en base a esa evolución, el negro hizo sus siguientes jugadas. Torre H5 para tratar de dar un espacio a la dama de F6 a H8. Es una buena jugada torre H5. Torre E1. Y ahora sí, rey E7 para despejar toda la octava fila para las torres. F3 y peón por peón. Acá las negras ya tienen una gran ventaja. Se puede decir que es no digamos que es una ventaja decisiva, pero la ventaja de ataque es bastante notoria. Peón por peón y alfil F4, jugada intermedia para activar el alfil y sacar la dama de ahí. Torre H1 jaque. Alfil F4 es una jugada importante porque no solo activa la alfil, sino que saca la dama de la importante diagonal H6 C1. Y ahora viene una jugada táctica de las negras. Ya vimos que es importante poner nuestras piezas en la columna H, pero si nosotros retrocedemos en la torre H5 que está siendo amenazada por el peón de G4, entonces, por ejemplo, torre H6
viene caballo por peón y ese caballo en G3, ese peón en G3 es muy importante, se perdería. Así que acá las negras ya se prestan para hacer, las blancas, la estructura de las blancas ya se presta para hacer sacrificios. Y acá había una jugada táctica de combinativa muy importante. Torre H1 jaque, para ganar tiempos en el ataque, es una jugada muy agresiva. Y cuando ya tenemos ese tipo de ventajas es necesario hacer jugadas agresivas porque si no perderíamos la iniciativa. Rey por, torre, dama H4 jaque y ahora sí, torre H8. ¿Ven la importancia de haber jugado rey E7? Caballo H2 y alfil D6 para sacar al alfil de esa importante de esa casilla que está siendo amenazada por la dama. Ahora las negras las negras buscan hacer G5 para dama F6 jaque y tratar de molestar al rey en esa casilla. Y ahora sí las negras de nuevo pueden jugar al alfil de F4, que es una buena posición para el alfil y evita que las blancas lleguen a F6. Rey F1, peón por caballo y ya estamos a un paso de coronar, pero las blancas hacen rey E2, E5, jugada importante, rompiendo el centro y como le dije anteriormente, el alfil que estaba mal ubicado en D7, ahora encuentra una casilla importante en G4. G3, perdón, G3, y ahora sí podemos llegar a un final porque tenemos una gran ventaja. A pesar de que hemos sacrificado calidad, la posición del negro es bastante aceptable. A mí me gustaría jugar una posición así, la verdad. Dama por, alfil por y torre H1. En este momento, ¿cómo podríamos jugar? Hay que crear un segundo peón pasado, E4. Buena jugada. Alfil C2 y alfil G4 activando nuestra última pieza y ahora entra al ataque. Si nos damos cuenta, el negro trata de no perder ninguna posibilidad para hacer que sus piezas jueguen coordinadamente y entren todas a atacar. Rey D2 y... Perdón. Rey D2 y alfil F4 jaque. Rey E1, alfil F3. Ya tenemos una gran posición. Nuestra pareja de alfiles en este momento es más importante que la calidad de menos. Rey F2 y una jugada interesante, rey E6. ¿Con qué idea rey E6? Simple. Trata de consolidar su posición y no captura de frente alfil por torre. Eso sería un error. Porque está bien tener esa presión todavía. No es necesario hacer el cambio. Ese cambio se puede dar en cualquier otro momento. Alfil D1 y ahora sí alfil por torre. Alfil G4 jaque, viene F5 cubriendo el jaque, pero peón al paso, rey por F6, torre por H1 y ahora vemos que las negras tienen una gran posición. Ya no solo han recuperado su calidad de van, sino que tienen un peón pasado en H2 que va a ser totalmente decisivo. Torre G8, alfil H3 y torre G1. Pronto la posición se va a caer para el blanco. Alfil G2 y E3. Las blancas abandonaron en esta posición porque la única jugada que pueden hacer sería rey F3 con idea de defender su alfil, pero E2 sería decisiva porque no podrían parar la coronación. Y si intentan pararla, vendría simplemente torre por G2 jaque, rey F1 y torre por B2. Sería decisivo para el negro y las blancas abandonaron. Entonces, como podemos observar, en ese tipo de posiciones, el problema con las jugadas iniciales como alfil G5 es que le dan una gran iniciativa al negro para poder atacar rápidamente al centro, porque en este tipo de estructuras el blanco no hace lo usual, que sería C4 y luchar siempre por el avance en E4, que es un avance que intenta ocupar el centro, sino es como que le da espacio al negro para ocupar el centro de esta manera o atacarlo rápidamente. Entonces mi consejo es que cada vez que jueguen contra el peón dama y si el blanco no quiere ocupar el centro, ocúpenlo ustedes primero y luego una vez que lo tienen ocupado, intenten crear cierta presión, ubicar sus piezas en buenas casillas y después atacar. Esta idea de posteriormente hacer caballo H5 para G3 y G4, H5 perdón, y atacar con todo en el flanco rey es una idea muy interesante y ojalá que ustedes puedan aplicarla en sus partidas. Esto ha sido todo por hoy, te ha hablado Diego Villanueva de Chessing Colors, suscríbete a mi canal y te deseo buenas tardes. Saludos.